Vamos a dar comienzo a este pequeño acto. Nosotros no confrontamos al mundo de modo doctrinario con un nuevo principio. La verdad es esta, arrodíllense ante ella. Es a partir de los principios del mundo que nosotros desarrollamos principios nuevos para este. No le decimos al mundo, terminen sus luchas tontas y les daremos la verdadera consigna de lucha. Nosotros simplemente le mostramos al mundo por lo que es en realidad la lucha. La conciencia es algo que se tiene que adquirir aún cuando no se quiera. Carlos Marx. Sí. Me he permitido el lujo de empezar con esta frase porque yo creo que es uno de los principios o criterios por los que aquí en buena medida nos hemos dirigido en estos años, y no es casual que este local se llame Más Madera. Por tanto, yo creo que ha sido un honor para mí leer estas palabras. Yo creo que quede de pie a vuestra reflexión, pero sin perder la atención en lo próximo que vamos a contaros, no solamente yo, sino también mis queridos, estimados compañeros que tengo aquí a mi derecha y a mi izquierda. Ellos, yo creo que van a haceros una exposición que en buena medida podría haberlo hecho cualquiera de los compañeros o compañeras que están en Madera. En esta ocasión les tocaba a ellos. Aquí comentábamos de manera sonriente que era una actitud militante. Nosotros somos militantes. Nosotros, Tony, Teresa y Paco, somos militantes del Partido Comunista de España. No tenemos ningún afán de protagonismo en estar aquí ahora mismo, subidos, dirigiéndonos a vosotros, sino todo lo contrario. Para nosotros, de alguna manera, es una obligación que hacemos con sumo placer. Y también un honor el exponer, pues muy modestamente y de manera coloquial, pues una visión de lo que han sido estos 25 años aquí en este local. Porque vamos a hablar de un local, vamos a hablar del continente, que es el local, y el contenido. Contenido, pues todo lo que contiene Más Madera. Vamos a ver de qué manera podemos ser claros y sobre todo no aburriros. Yo, además de presentaros a estos dos estimados compañeros que tengo a mi derecha y a mi izquierda, quería deciros que este acto se dedica de manera muy especial a aquellas personas que siguen entre nosotros. Se dedica a los que no pueden estar hoy aquí, pero han estado en Más Madera, porque están presentes y están con nosotros. Y quería empezar de esta manera, dedicándoselo a Alejandro y a Carmen, que cayeron en la Nicaragua sandinista entregando la flor de su juventud, y también a Martita, que perdió su vida en la guerra de El Salvador, y a Pepe de Carabaña, nuestro querido diputado autonómico, que no tuvo tiempo para más y fue mucho, y a Adolfo y a Carlos, a los que un maldito rayo a manera de bomba cegó sus vidas con 19 años en Anchuras, cuando se oponían a la instalación de un campo de tiro militar. Y a Juanma y a Antonio, compañeros de viajes de altas cumbres montañosas, de las que no volvieron. Y Vivi, amiga que nos dejó camino a Soria. Y a Diego, que también se nos fue. Y el camarada Pedro Racionero, nuestro perico, luchador infatigable. Palabra y hechos, su entrega desinteresada y amor a la vida, su corazón de ser humano revolucionario, han sido ejemplo hasta hace muy poco tiempo que falleció. Amigos todos, compañeros y camaradas que dejaron su impronta en Más Madera, el ejemplo de los mejores, de los imprescindibles, va por vosotros y por vosotras. No os olvidamos, y os doy un pequeño aplauso. Amigos y amigas, compañeros y camaradas, muy buenas tardes. Habéis dado vida a estas viejas paredes. Vosotras y vosotros, compañeros de viaje, eso es lo que sois, compañeros de viaje por un mundo mejor. Vosotros y vosotras,
los que estéis aquí, y tanta gente que ha pasado por Más Madera y hoy no está, no pueden estar porque no cabe, porque no ha podido venir, vosotros y vosotras sois los protagonistas hoy. Fundamentalmente sois vosotros hoy los protagonistas. Y es muy difícil que podamos hacer aquí, entre los tres, en tan poco tiempo, un resumen o una exposición de 25 años. La verdad que, como os he dicho antes, es una responsabilidad y es todo un honor para nosotros. Pero no queremos caer en contra de la batallita. Vamos a intentar que esto no sea así, sino todo lo contrario. Bueno, realmente, sí que es cierto que nos lo hemos preparado un poquito, he escrito algunas cuestiones aquí, los compañeros también, y tengo que deciros que hacía tiempo que no sentía esta situación de nervios al dirigirme a la gente, a pesar de, bueno, de supuesta experiencia. Realmente para mí esto, un acto de este tipo, pues realmente me es una responsabilidad simplemente por el hecho de que recuerdo pues el abismo que nos separa en estos 25 años de mucha gente que ha pasado por este local y ha hecho fuerte estas paredes. Yo quiero volveros a agradeceros vuestra presencia, vuestra atención, por la participación en este acto, por venir a celebrar hoy juntos el 25 aniversario del local Más Madera. Ha merecido la pena ilusionarse en conmemorar una fecha como esta en este 2008. Más Madera, testigo de un pequeño capítulo de historia contemporánea, con un pie en el siglo XX y el paso firme en el XXI. Por ello, Más Madera, a lo largo de este año, viene desarrollando una serie de actos políticos, lúdicos y culturales. Una campaña que celebra el 25 cumpleaños, como ya hicimos en el 20 o en el 15. Cumpleaños de este modesto local, eso sí, con grandes ventanas, entre las que corre el aire y entra el sol cada mañana. Y una puerta que han atravesado ríos de esperanza. Esa puerta que tiene un pomo acariciado miles de veces por manos que cerradas son puños abriendo puertas. La puerta de Más Madera que cuando se traspasa invita a pensar no solo en transformar el mundo, también a valorar el olor del rico estiércol o de las jaras, de las formas caprichosas de las rocas serranas, el amor a la lluvia y aún más el amor al sol. Más Madera es un lugar de este mundo, ubicado en el Madrid castizo y reivindicativo, en el barrio de Malasaña, donde vivió José Martí, Juan Antonio Barde o Quevedo. En la calle Madera 9, y en honor a Carlos Marx, ese revolucionario de la teoría y de la práctica, y que nos dio a conocer científicamente las maldades del sistema capitalista y nos invitó a transformarlo. De ahí lo de Más Madera. Y todo ello adelazado con el desparpajo y la ironía de los hermanos Marx, cuando al grito de Más Madera advirtieron que esto es la guerra. Bueno, un local así, nada especial, una herramienta como otros locales del PC, tiene además de la hoz y el martillo unas palmeras que nos dan sombra y cobijan, traídas de las Américas, de la Nicaragua de Sandino, de la Cuba de Fidel, Camilo y el Che, de la Venezuela bolivariana, de Palestina y del Sáhara Polisario, y de esos tantos pueblos hermanos. Más Madera, un hombre poco corriente que fue decidido democráticamente en aquel 1983 por los militantes del PC que ocupaba entonces este local. No fue casual. Respondía a una estrategia reflexionada, a la política de puertas abiertas que el PC impulsaba para enraizarse en el pueblo y que desembocó en la década de los años 80 en la estrategia de la convergencia, es decir, del encuentro para la unidad de acción. El PC sufrió un duro revés electoral en 1982. No fue justo, pero la consecuencia fue la llegada del PSOE al gobierno. De esta manera se hacía imprescindible redoblar esfuerzos para que se escuchara la más importante consigna de todos los tiempos: proletarios del mundo, unidos. En el 82 el PC quedó mermado. Más Madera se abre y del primer momento camaradas se vuelcan de pleno en su arreglo y adecuación, pues en un principio era literalmente inhabitable. El local se planifica con una barra en su interior, que por decisión del Partido Comunista y de la agrupación sería fuente de financiación para pagar el alquiler, la luz, el agua. Durante años la barra no cumplirá esta labor y la situación económica se agravará, pues otras fuentes de financiación se agotan o disminuyen, como las fiestas del barrio. Esta situación coincide con una terrible crisis interna que amenaza con la disolución del PC. La presencia del grueso de la agrupación militante de esta situación se reduce a los plenos en los que había que votar.
Evidentemente, la entrada de nuevos camaradas era impensable en una situación como aquella. A pesar de esto, un colectivo de personas se presentan en el local Más Madera y piden la afiliación a las Juventudes Comunistas de Madrid. Y por error, intencionado, se les entrega el carnet del Partido Comunista y se abre aquí una nueva etapa de Más Madera. Primeramente, se dará un cambio estético en el local, cambiarán los colores oscuros por los claros, se adecúa de forma increíble, gracias al mobiliario recogido en la basura. Los jóvenes militantes vimos en el local Más Madera un instrumento para desarrollar la política del PC, dentro y fuera de él. Además, la actividad del partido era casi nula. Se ceñía estrictamente a reuniones de gestión cerradas al comité de la agrupación. La falta de experiencia fue superada con grandes dosis de ilusión, idealismo y romanticismo, pues ante todo éramos comunistas y así debíamos actuar. Nuestra imagen se distanciaba de la tradicional. Tampoco era esta premeditada. Surgía de forma espontánea con principios políticos sobre la droga, el militarismo, los cuerpos de represión, las nucleares y la política en general o la ecología. Diseñábamos, creábamos, apoyándonos en el 11º Congreso del PCE, que nos definía como un partido abierto. Convencidos de estar en el PC, ganamos poco a poco la credibilidad y todo ello en plena escisión de Santiago Carrillo. Aún así, puertas y ventanas abiertas a la calle. Se trajeron plantas e incluso un gatito, nuestro querido Dolores, que paseaba libremente por la calle y era el mejor en relaciones públicas. Qué rico. Más Madera ha sido, desde sus comienzos, un lugar de cruce de caminos, de experiencias, de ideas. Un lugar en el que ha convivido gente de muy diferentes orígenes. No hablamos solo de los compañeros que son militantes con carné, sino de toda la gente que tiene este local, Más Madera, como punto de referencia y encuentro, no solo político, sino también vital. Llegados de cualquier lugar, amantes de la naturaleza, gente alternativa, sindicalistas, solidarios, vecinos, que aunque no pertenezcan orgánicamente al PC o Izquierda Unida, saben que no hace falta que tengamos siglas comunes para poder contar con Más Madera. Aquí eso ha estado siempre muy claro. Movimiento político y social. En Más Madera lo fundamental siempre ha sido que, por encima de posturas políticas concretas, las puertas siempre han estado abiertas. Y solo se ha exigido eso, lo fundamental. Un poco de educación y otro de amabilidad. Más Madera no es un bar. Y ni un pub, ni un garito, ni una parroquia, ni incluso bares, ni un convento de la caridad, ni un disco bar. Es un local del PC. Los comunistas pensamos que hacen falta locales, sitios en donde sea compatible tomarla con charlar, charlar con pensar, pensar con organizarse, organizarse con planificar, planificar con actuar y actuar para transformar la sociedad. La decoración de las paredes, el tablón de anuncios y la gran cantidad de propaganda provocan un ambiente muy concreto que invita al debate político. Nuestro objetivo básico es lanzar opinión mediante esta propaganda que nosotros mismos diseñamos. La imaginación, sin duda, es la mejor arma. Creemos en el marketing. En nuestro marketing entendemos que los colores rojo y verde son los que mejor pueden expresar el talante comunista y ecologista. Nuestra constante pelea es la reivindicación de locales para los jóvenes, de locales culturales y deportivos, y en suma de alternativas. Somos los comunistas los que exigimos esto y empezamos por convertir nuestro local en útil, para así demostrar que nuestra idea es posible. Creemos en la cultura y es que el PC es cultura alternativa, porque si así no fuera, no seríamos. Este documento continúa en la misma línea y está firmado en diciembre de 1987. Yo creo que desde entonces ha llovido mucho, han pasado muchos años, pero quería dejar constancia pues de que de alguna manera Más Madera no es casual, sino que es ciertamente reunidos, todo el mundo que aquí participaba en este local se decidió que esto iba a ser lo que es hoy en día, ¿no? Me parece interesante que conocierais este documento. Por otra parte, también Más Madera como local tiene una serie de objetivos políticos. Unos objetivos políticos que ya seguramente todos vosotros los conocéis, o si no todos, casi todos, pues por el trabajo que habitualmente hemos venido desarrollando y que, desde luego, pues los objetivos políticos no se deben perder nunca.
políticos, siempre se puede traer un papelillo de sangre. Están aquí. Siempre se puede de alguna manera, pues, espontáneamente sustituirlos por otros. Nosotros hemos intentado en estos años no perder estos objetivos políticos. Son objetivos que también están aprobados en el año 96. Y nosotros habitualmente, pues, es un local que se ha definido como defensor de la naturaleza y de la paz, y de los derechos y las libertades. Y aquí siempre como objetivo hemos tenido el proponer una planificación económica en armonía con el medio ambiente, proponer una ordenación territorial que asegure la calidad de vida de todos, desarrollar un plan energético alternativo que rechace y suprima la energía nuclear, que paralice la construcción de nuevos embalses, que paralice y prescinda de más centrales térmicas y fomente un mejor aprovechamiento de los recursos energéticos. Tenemos una propuesta de uso racional de los recursos naturales, la defensa y la ampliación de los espacios naturales, por la defensa de los animales, por la diversidad biológica, en defensa de la paz como una necesidad para la supervivencia, por la desmilitarización, por un mundo sin ejércitos, antiimperialista y en paz. También, como principio, tenemos la defensa de los derechos humanos, por supuesto, los derechos de la mujer, contra el racismo y la xenofobia, por la igualdad de los derechos de todos los trabajadores y de las trabajadoras, por el derecho a trabajar para vivir y no a vivir para trabajar, por el derecho a techo, a sanidad, educación pública, cultura y deporte popular, en contra de toda limitación a las lógicas libertades individuales y colectivas, por la solidaridad y cooperación entre los pueblos y el derecho a la autodeterminación, por un consumo racional y por la dignidad de todos los seres vivos. Son nuestros principios que, evidentemente, son los mismos que el partido en el que militamos. En cualquier caso, yo creo que estos principios sirvieron en aquellos años para enriquecer el partido en el que militamos. Nos sentimos partícipes de lo que hoy por hoy, pues, modestamente pueda representar de alguna manera el PC o Izquierda Unida, con los principios que se aportaron desde Más Madera en ese momento. Si tuviéramos que definir este local Más Madera, diríamos que es el local ocupado de Madrid, ocupado en transformar lo que nos rodea y el mundo en que vivimos. Y si estas viejas padres pudieran hablar, lo harían como un libro abierto, un compendio de historia vivida como testigo de los años de gobierno del PSOE de Felipe González, de la entrada de España en la OTAN, de la Revolución Sandinista, de la caída del muro de Berlín, de la destrucción del Valle Leonés de Riaño, de las guerras e invasiones de Panamá, El Salvador, Isla de Granada, Afganistán, Yugoslavia, Irak por 2 veces, las intifadas palestinas y tantos ataques al medio ambiente, a nuestros valles y sierras, a los ríos y a los mares, al aire que respiramos y a la tierra que nos alimenta. Chapapote una y otra vez. Y las huelgas generales con toda la carne en el asador. 25 años ya son en bronce. Y conmemorarlos es un ejercicio para no perder la memoria. Seguir adelante, conociendo la historia, después de tanta valla saltada, con el bagaje de haber llegado hasta aquí contra el viento y marea, pero con... Yo creo que se llamaron los papelillos pues porque se pretendía que fuese algo muy sencillo de leer, que cualquier persona en breves minutos lo pudiera ojear, y ya os digo que es nuestro boletín, al cual sigue en pie y podéis participar cuando queráis. Más Madera es un local del PC y es un local amenazado, actualmente está amenazado. Evidentemente nosotros hemos llevado una gran batalla todos estos años para, ya os he comentado, para que no se cerrara. En esta ocasión la propiedad es la que nos instiga. Esto es un local de alquiler, de renta antigua, y según las actuales leyes probablemente se nos acaba el contrato en breve. Yo no puedo deciros en qué fecha. Por eso nosotros estamos celebrando este 25 aniversario de manera con decidida y con mayor emotividad, pues porque sospechamos que puede que el cierre de Más Madera no esté muy lejano. Vamos seguramente a entrar en una cuestión jurídica que ya nada más que los jueces van a poder decidir cuándo vamos a tener que marcharnos de este local. En cualquier caso, la decisión de Más Madera, de todas las personas que aquí estamos, es seguir trabajando como el primer día hasta el último día. No vamos a bajar los brazos ni un momento, ni los brazos ni el ánimo. En cualquier caso, cualquier noticia en ese sentido, vosotros seríais los primeros en conocerla. Pero ya os digo que la situación es difícil. Evidentemente probablemente no tenemos el tiempo a nuestro favor. ¿Pero el contrato lo tenéis definitivo
Luego, si queréis, ya podremos responder la pregunta. Yo voy a terminar y ya voy a dejar paso a mis compañeros que van a profundizar un poco más en lo que yo he dicho, leyéndoos una pequeña poesía. Es la segunda vez en este mes que elijo a Pablo Neruda. Me ha gustado Pablo Neruda cada vez más, yo creo. Voy a leer a mi partido, se titula la poesía. Yo quería terminar dedicándoselo a él, ¿no? Al partido, puesto que este es un local del partido, y todo aquel que lo hace suyo. Y dice así Pablo Neruda: me has dado la fraternidad hacia el que no conozco. Me has agregado la fuerza de todos los que viven. Me has vuelto a dar la patria como en un nacimiento. Me has dado la libertad que no tiene el solitario. Me enseñaste a encender la bondad como el fuego. Me diste la rectitud que necesita el árbol. Me enseñaste a ver la unidad y la diferencia de los hombres. Me mostraste cómo el dolor de un ser ha muerto en la victoria de todos. Me enseñaste a dormir en las camas duras de mis hermanos. Me hiciste construir sobre la realidad como sobre una roca. Me hiciste adversario del malvado y muro del frenético. Me has hecho ver la claridad del mundo y la posibilidad de la alegría. Me has hecho indestructible, porque contigo no termino en mí mismo. Y dejo la palabra a mis compañeros. Mi compañero Paco ha sabido muy bien hacer un resumen general de toda la cantidad de actividades que hemos hecho a lo largo de estos 25 años. Yo, repasando las memorias, que también tengo por aquí algunas de las memorias del trabajo político realizado, viendo las cronologías, de verdad me daba vértigo. Yo decía, ¿cómo voy a poder resumir en tan poco tiempo tanto trabajo político? Entonces, bueno, también lo dejo por aquí si queréis ir mirando. Comentaros sobre todo que me voy a dedicar a hablar un poco del trabajo que ha hecho Más Madera en temas como la ecología y la paz, aunque también trabajamos temas de derechos y libertades, pero eso se lo voy a ceder al compañero Tony para repartirnos un poco el trabajo. Entonces, voy a hablar de dos de los pilares fundamentales de Más Madera que han significado desde el principio pues, una constante en nuestro trabajo político, son la ecología y la paz. Más Madera inicia su andadura en una época en la que España se debatía entre la neutralidad y la pertenencia en el bloque militarista de la OTAN. El PSOE, a pesar de su eslogan, ¿no?, tan de entrada no, al ganar las elecciones en 1982, engañó al pueblo español incorporando plenamente a nuestro país a la estructura militar de la OTAN, después de un referéndum que ganó con artimañas. Era una época en la que surgieron multitud de voces en contra de la OTAN, organizadas en colectivos pacifistas. Los comunistas que militábamos entonces en Más Madera sentíamos la necesidad de participar en todo aquel movimiento político y social y creamos el colectivo Anti-OTAN y por la Paz del Distrito Centro. En él se agrupaban personas que pertenecíamos a distintos partidos políticos, las EPCE, LCR, MC y personas independientes. Nuestro objetivo era ser unitarios y participar en todas las reuniones de organizaciones que funcionaban a nivel estatal y que entre ellas no tenían relación alguna. Hablamos del Comité Anti-OTAN, del Movimiento por la Paz, el Desarrollo y la Libertad y de lo que luego se llamaría la Plataforma Pro Referéndum de la OTAN. Las tres eran de distintas tendencias políticas de izquierda. Las movilizaciones y manifestaciones contra la OTAN eran masivas. Millones de personas salieron a las calles a reivindicar la paz, la neutralidad y a mostrar su rechazo a las bases militares. Multitudinarias eran entonces las marchas a Torrejón y la gran manifestación organizada en Madrid frente a la visita de Ronald Reagan a España. El colectivo Anti-OTAN y por la Paz del Distrito Centro participó activamente en todas ellas y organizó también caceroladas, manifestaciones en Malasaña, lavapiés y simulacros de referéndum. Después de los terribles resultados del referéndum oficial, continuamos vinculados al movimiento pacifista y antimilitarista que mantuvo la marcha a Torrejón y el movimiento de objetores de conciencia, que luego serían insumisos y presos de conciencia hasta la profesionalización del ejército, de la que habría mucho que hablar. Durante este periodo de trabajo político con el movimiento anti-OTAN, los comunistas de Más Madera estábamos practicando la política de convergencia con la sociedad y con la izquierda que propuso el PC en el 11º Congreso y también propuso en el manifiesto del Partido Comunista de España. Se trataba de unirnos con un objetivo común a las gentes y organizaciones de izquierda sin afán de protagonismo y de capitalizar el trabajo político de todos. Ya éramos Izquierda Unida sin saberlo antes de su fundación en 1986. Si la lucha contra la OTAN fue la primera campaña política de envergadura en la que Más Madera participó a favor de la paz, Riaño fue la primera bandera que alzamos a favor de la ecología.
En 1985 el PSOE pretendía terminar de inundar una comarca leonesa, antesala de los picos de Europa, la comarca de Arriaño. Un embalse construido en tiempos de Franco amenazaba a pueblos, a flora y a fauna de incalculable valor, y una de las economías rurales más prósperas de la montaña leonesa. El gobierno del PSOE, con Felipe González y su ministro de Obras Públicas, el riojano Sáenz de Cosculluela a la cabeza, desalojó por la fuerza a los habitantes de Riaño, utilizando métodos impropios de una democracia, con nocturnidad y alevosía, grúas, excavadoras, tanquetas, helicóptero, guardia civil a caballo y con amplio material antidisturbio, cortaron la carretera, sitiaron el pueblo sin previo aviso y se dedicaron a derribar todas las casas y propiedades que no tenían vecinos subidos a los tejados resistiendo. Fue una batalla campal. Dejaron heridos y la mitad del pueblo hecho una ruina. Solo las personas que pudieron subirse a los tejados salvaron sus casas y sus pertenencias. Fue la primera incursión. La segunda, al cabo de 2 años, terminó por no dejar piedra sobre piedra en el pueblo de Riaño. Durante ese periodo de 2 años, Más Madera organizó una ambiciosa convocatoria por Riaño. Se trataba de lanzar una iniciativa que agrupara a todo el movimiento ecologista en torno a un fin común, salvar Riaño. Recogimos toda la información sobre el tema. Antes de comenzar la campaña viajamos en 2 ocasiones a conocer sobre el terreno la situación. Editamos un vídeo excelente que elaboró un camarada profesional con todos los documentos audiovisuales que habíamos recogido en estos primeros viajes. Con el vídeo, un informe escrito sobre la situación, un cartel, una pegatina y unas hojas de firma, lanzamos en Madrid la convocatoria Salvemos Riaño con 3 objetivos. 1. Denunciar las políticas de construcción de grandes embalses del gobierno del PSOE. 2. Unir al movimiento ecologista del Estado que estaba desperdigado con un solo objetivo, salvar Riaño. Y 3. Influir en el PC para que se sensibilizara y defendiera los temas del medio ambiente. Aunque hay que decir que el entonces secretario general del PC, que era Gerardo Iglesias, había estado en Riaño con su acta de diputado para defenderlo y a su guardaespaldas le dio una paliza los antidisturbios, la Guardia Civil, vamos. Al resto del partido la verdad es que no le interesaba mucho el tema de la ecología. Entonces los comunistas de Más Madera comenzábamos a ser las sandías del rey. Roja por dentro, verde por fuera, ya sabéis. La experiencia fue positiva. Organizamos reuniones, 4 viajes en autocar a Riaño, campamentos permanentes, manifestaciones, charlas informativas por Madrid, apoyadas con el vídeo en locales del PC, institutos, PA. Pero antes de que Europa obligara a hacer a España los estudios de impacto medioambiental ante una obra de tal envergadura, el gobierno del PSOE pisó el acelerador y derribó lo que quedaba de Riaño para poder terminar de construir los viaductos que pasan por encima del pueblo y encima del bosque de Ormas, donde habitaba Salsero, un uso estudiado desde hacía años por una prestigiosa universidad. El deterioro ecológico es consecuencia de la ley del máximo beneficio, que no tiene en cuenta las necesidades reales de conservar el medio ambiente para garantizar la calidad de vida de las personas y animales. Podría enumerar ahora otras campañas, pero bueno, como conclusión, ahora las enumero. Para nosotros, para Más Madera, no se puede hablar de ecología como una cuestión aparte, como un reto más que se añade a la política global del PC o de Izquierda Unida. Pensamos que se debe tener una visión de la economía que respete la naturaleza y que rechace todo tipo de explotación o esclavitud. Trabajamos por una sociedad donde la tierra, el agua, los recursos, la energía, los instrumentos de trabajo, los medios de producción en suma, sean gestionados por aquellos a quienes afecta directamente y en donde la ciencia, el arte y la técnica estén al alcance de todos y todas. Y se establezcan unas relaciones sociales de colaboración y unas relaciones con la naturaleza basadas en una óptica ecológica en la que el ser humano no sea el centro, somos parte de la naturaleza, con el principio básico de que el mantenimiento de la especie humana pasa por el mantenimiento de los equilibrios naturales y por el uso racional de los recursos. Ese es un objetivo global que lo tenemos clarísimo en Más Madera. Entonces, voy a enumerar una serie de campañas en las que nosotros hemos sido motores y otras en las que hemos sido la gasolina, hemos apoyado a algo que ya estaba funcionando. Entonces voy a enumerarlas y voy a contar pues 2 o 3 convocatorias que son las que más cariño tenemos. Estas 2 primeras que he contado fueron el comienzo de Más Madera, ¿no? El sentimiento ecologista y pacifista surgió de esos 2 movimientos. Los otros movimientos aprendimos cómo debía ser para nosotros Izquierda Unida. Sin crearse Izquierda Unida ya estábamos trabajando como Izquierda Unida. Y una vez creada hemos tenido que pelear y demostrar calidad muchas veces porque nuestros representantes, por ejemplo en el caso de la Sierra de Guadarrama, con los cañones de nieve, por ejemplo, que votaron a favor, nuestros representantes de Izquierda Unida pues no han sabido estar a la altura de las circunstancias. Por eso nuestro trabajo en el movimiento ecologista
ha pretendido de alguna manera demostrar calidad y intentar recoger todas esas reivindicaciones y llevarlas a nuestros representantes. Entonces, es que tampoco me quiero extender mucho porque dijimos 20 minutos y tengo aquí un montón de cosas escritas, pero vamos a ver. Entre las campañas que hemos hecho de ecología y paz, pues Más Madera, lo primero que fue es un local desnuclearizado. Colectivo Antiotan y por la Paz que hemos comentado, el Salvemos Riaño. Hubo una estrategia que comenzamos en 1988-89, que fue la de Madrid Quiere Respirar, que supusieron otras dos convocatorias. La convocatoria Salvemos la Casa de Campo, que ahora mismo aquí hay una persona, que es Paco, que forma parte de esa asociación, una asociación que ha surgido a consecuencia de ese movimiento que generamos en el 89, que todavía sigue trabajando, funcionando y peleando por devolver ese espacio natural que nos dieron en la República. En 1931 la República se la cedió al pueblo de Madrid cuando antes había sido de los Reyes, y ese espacio natural tenemos que recuperarlo, tenemos que conseguir que esté libre de CO2, y aunque se han cortado muchos viales y muchas carreteras, porque era uno de los peligros y de las amenazas que tenía la Casa de Campo, pues todavía quedan algunas y todavía tenemos que seguir velando por conservar ese pulmón verde que tiene Madrid. Entonces, esa campaña de Salvemos la Casa de Campo es una campaña muy especial, porque fíjate la tira de años que lleva y todavía seguimos ahí, consiguiendo cosas, pero sin bajar la guardia. De Madrid Quiero Respirar salió la convocatoria Salvemos la Casa de Campo y la convocatoria Salvemos la Sierra de Guadarrama. Esa también fue una convocatoria bastante ambiciosa, donde hicimos un manifiesto, hicimos un plan de ordenación de los recursos naturales, aglutinamos a casi 50 colectivos y asociaciones, ayuntamientos de la sierra. O sea, fue una campaña muy bonita, muy trabajosa también, pero que fue diluyéndose poco a poco por movidas políticas, intereses de partidos, del PSOE, grandes infraestructuras que no estaban a favor del CAP. Bueno, se fue diluyendo. Esa se ha quedado ahí un poco en el olvido. De momento pues la gente trabajará a nivel local lo que pueda, pero esa plataforma que estuvo funcionando desde el 94 hasta el 2000, hasta que se empezó a unificar el movimiento ecologista, curiosamente, que bueno, habría que hablar mucho de eso, pero bueno, seguimos. Hay otra convocatoria también muy entrañable para nosotros, que es la convocatoria Salvemos Anchuras. Anchuras es una de nuestras victorias después de muchos años, porque Narcís Serra, el ministro de Defensa, que estaba con el PSOE en la época de Felipe González, decidió que era una zona para hacer un polígono de tiro. Entonces llamaron al alcalde, le llevaron el helicóptero, le trajeron aquí a Madrid, le contaron lo que había. Primero había sido Cabañeros, recordáis Cabañeros, ahora es Parque Nacional. Pues a pocos segundos de vuelo está Anchuras, que es una comarca en la zona limítrofe con Cabañeros, y ahí querían hacer el polígono de tiro. Afortunadamente se ha parado, hicimos muchos viajes también, sacamos también como en la Casa de Campo, como en la Sierra, camisetas, pegatinas, un montón de propaganda que surgía pues, para autofinanciar también las campañas. Y bueno, esa es una de las victorias que hemos conseguido, aparte de algunos viales de la Casa de Campo que hemos cortado. Luego, otras campañas, pues el apoyo al movimiento de objetores insumisos, el apoyo a la coordinadora contra el embalse de Itoy en Navarra, la plataforma antinuclear de Guadalajara. Nosotros desde el comienzo el local ha sido un local desnuclearizado, así hicimos una fiesta y todo para declararlo local desnuclearizado. El apoyo al movimiento antiglobalización, la campaña de la defensa del río Trajuña contra las canteras, contra las cementeras y las térmicas en toda esa parte del sur de Madrid. Hemos hecho campañas en defensa de los animales y su hábitat y contra las infraestructuras ferroviarias, el tren de alta velocidad. Hicimos una convocatoria, Salvemos el Valle del Huerna. También hemos apoyado las movilizaciones contra las guerras de Irak, en el tema de la paz, de Yugoslavia, a favor de la paz y la autodeterminación en Sáhara y Palestina, y en general en contra de las guerras y el militarismo en el mundo. Bueno, yo, para concluir, yo creo que modestamente hemos cumplido los objetivos. Nuestros objetivos eran de alguna manera
pues hacer ese movimiento político-social amplio de izquierdas, que supiera recoger las reivindicaciones de la gente, que a su vez nuestros representantes pudieran recogerlas y defenderlas en las instituciones a nivel local, regional o estatal. Y también hemos hecho un trabajo dentro de nuestra organización, o de nuestras organizaciones políticas, en este caso el Partido Comunista de España y Izquierda Unida, para que se tenga en cuenta el tema de la ecología, porque el tema de la paz se tiene asumido, pero el de la ecología nos costó un poquito que se entendiera, parecía un poco moña. Y claro, es que hay muchos tipos de ecologismo. Nosotros editamos este documento para hablar de los tipos de ecologismo que hay. Nuestro ecologismo es un ecologismo radical y social, que pretende transformar el sistema y repartir, como he dicho, los recursos naturales entre la gente que tiene que disfrutarlos. Si hay que poner una central nuclear, el peligro de la central nuclear, claro que existe, pero lo peligroso es que el dinero se lo lleva la multinacional. Entonces, es importante que los recursos decidamos sobre ellos y que nosotros sepamos hacia dónde vamos, qué tipo de energía, qué tipo de modelo de consumo, qué tipo de ciudad queremos. Eso es importante y yo creo que el partido ha sabido recogerlo, ese sentir de la ecología, y por eso nos sentimos, yo creo que satisfechos. Entonces voy a leer, una frase de Engels, de su obra inconclusa, de Dialéctica de la Naturaleza, que dice así: no nos envanezcamos demasiado de nuestra victoria sobre la naturaleza, porque esta se venga de cada una de nuestras victorias. A cada momento se nos recuerda que no dominamos la naturaleza como un conquistador a un pueblo extranjero, sojuzgado, que no la dominamos como quien es extraña a ella, sino que le pertenecemos en carne y sangre y cerebro, y vivimos en su regazo. Y bueno, voy a pasar a Toni. Espero no haber sido muy rollo, pero bueno, ya intentaré mejorar. Y otra cosa, el próximo mes vamos a intentar hacer una semana de ecología, porque cada mes en este aniversario hemos tocado un tema y no queríamos acabar este curso político sin hablar de la ecología, porque ha sido uno de los pilares fundamentales de Más Madera. Así que para hablar más en profundidad sobre la casa de campo, sobre todos los problemas que nos afectan, de la energía, del agua, incluso queríamos hacer un acto sobre un debate sobre el agua, un recurso sobre el que se pueden montar hasta guerras, de hecho se montan, ¿no? El cambio climático, todo esto, vamos a ver si en junio hacemos una semana con una exposición, así que estar atentos y os invitamos, ya no sabemos todavía las fechas, me figuro que será a finales para poder prepararlo todo bien, así que ya estáis invitados. Bueno, Toni. Bueno, como a mí me ha tocado hablar el último, algunas de las cosas que yo tenía aquí escritas, porque yo necesito escribírmelo porque si no se me olvida todo. Entonces, pues las han comentado Paco y Tere, pero por eso no me dejan de comentarlas, porque cada uno, aunque las haya movido juntos, pues las entiende a su manera, ¿no? En el fondo, como no, todos estamos de acuerdo. En primer lugar, decir que da gusto estar en familia, como siempre nos hemos intentado sentir en este local. Y decir también que cualquiera de los compañeros y compañeras que han pasado a lo largo de su historia al calor de estas paredes, así como los camaradas y compañeros actuales, cualquiera de los que estéis aquí, no todos los que estéis aquí, podría y tendría el derecho de estar sentado en esta mesa en representación de este local y de esta agrupación del Partido Comunista de España y de Izquierda Unida. Por lo tanto, para mí es una responsabilidad y un privilegio tratar de resumir en unos cuantos minutos la vida de este local amenazado por ser derruido por la especulación y por las políticas excluyentes que rigen los destinos de este mundo globalizado. Eso no se nos debe olvidar. Más Madera está en el punto de mira, como siempre. Esta charla se puede afrontar como un rendimiento de cuentas, como un resultado político con un profundo análisis de la labor desarrollada. Pero creo que debe tratarse con bastante más tiempo. 25 años dan para mucho. Por lo que yo lo entiendo, o he entendido lo que yo he desarrollado aquí, lo voy a afrontar desde un aspecto mucho más distintivo, que tampoco viene de mal. Así es como lo entiendo el sentido de este acto y así es como lo voy a hacer. Eso sí, que nadie se espere ni se piense que me va a tener que soportar contando batallitas como una abuela a su nieto. En cambio, sí quiero resaltar la importancia que tuvo para mí las anécdotas y las luchas desarrolladas en este local, que sirvieron para ir conformando mi endeble personalidad. Para darme cuenta que esta supuesta democracia es una estafa
y que la verdadera libertad está en las personas dignas, es decir, en una de esas palabras que tanto nos cuesta pronunciar, en el pueblo. La formación constante que supusieron esos años en que uno es imberbe y le empiezan a florecer las curiosidades, jamás las podré olvidar, porque forman parte de mi existencia, de mi vida. No iba a contar batallitas, pero en cambio, inevitablemente, durante un momento me he puesto nostálgico. Aunque ese momento es necesario para intentar hacer comprender que la relación que siempre hemos mantenido entre camaradas es entender que la palabra camarada proviene de camaradería, y eso es algo que no se puede explicar con palabras. Son los actos y los hechos compartidos durante largos años los que te llevan a decir que unos pocos, que te llevan a deducir que unos pocos que se hacen llamar camaradas, no dudaré en apuñalarte por la espalda. Por eso siempre estamos en guardia al principio, no todo es perfecto. Pero en cambio, la gran mayoría de esos compañeros y compañeras estarían dispuestos a entregar su vida por ti si fuera necesario, y doy fe de ello. Ese es el ejemplo. Ser comunista es pertenecer a una gran familia, presidida por una única bandera, la de la dignidad. Eso no quita para que Más Madera siempre haya sido una china en el zapato para muchos, incluso para el propio partido. Porque a la vez que somos disciplinados, jamás hemos dejado de decir lo que pensábamos, de rebatir propuestas que nosotros, gracias a tener este local abierto con las puertas abiertas a la calle, sabíamos que podía ser contraproducente, que podíamos perder nuestra presencia en la calle, y eso es un error. Hoy me ha tocado hablar de la solidaridad internacional que ha realizado esta agrupación. Yo la verdad es que no me acuerdo cuando entré a militar en este local, soy muy malo para las fechas. Lo que sí recuerdo es que el camarada Perico y yo entramos a la vez. ¿En qué año? Pero... Y eso marcó nuestro destino. En esos años la solidaridad internacional empezaba a estar en auge, pero era una solidaridad de las de verdad, entre hermanos y partidos políticos, con un fin común, lograr que otro mundo fuera posible, sobre todo después de lo que significó el triunfo de la Revolución Cubana, cuyo ejemplo sigue presente en nuestros días y que ha sido nuestra bandera de lanza. Hoy es imprescindible que sigamos manteniendo inquebrantable nuestro apoyo a esos pueblos que todavía se atreven a plantarle cara al imperialismo y a la globalización. No seamos nosotros quienes les critiquemos. El nuevo orden mundial que se está imponiendo es excluyente y significa un ataque para todos aquellos que sigan un camino diferente al que marca el dinero. Significa también un ataque contra nosotros, los comunistas, a los que quieren equipararnos con el nazismo. Yo nací en el año 67, el mismo en que asesinaron al Che en Bolivia. Y como yo no creo en Dios ni en otras milongas, cuando tuve uso de razón, comprendí que tal vez había sido el destino el que me marcó con una hoz y un martillo. Porque yo solo creo en dos cosas: en el destino que cada uno se forja y en la entrañable e incomparable naturaleza. Siempre digo que las cosas son sencillas. Somos nosotros las que las convertimos en complicadas. Y mejor ejemplo para entender esta frase que la naturaleza no existe. Como decía antes, en nuestro local, que es el vuestro, siempre realizamos actos reivindicativos y fiestas en apoyo a la Revolución Sandinista y al Frente de Liberación Farabundo Martí del Salvador. En un principio fue con lo que empezamos a trabajar, por lo menos desde que yo entré a militar. En esas fiestas hubo de todo, desde momentos inolvidables compartidos con representantes de esas revoluciones a pedos enormes, que se alargaban hasta el amanecer y en las que, como todas las fiestas, algunos no las montaban bien serias, pero bueno. Después colaboramos con la red de apoyo zapatista, cediendo este local para sus actividades y recabando voluntarios para ir de escudos humanos a las comunidades zapatistas en Chiapas. Aquí, como en otras actividades, conocimos gente entrañable, humanamente y revolucionariamente necesarias. Ya sabemos lo que dice el poema de Bertolt Brecht: hay gente que lucha toda la vida, esa es la imprescindible. Como no podía ser de otra manera, apoyamos sin fisuras y desde el comienzo la Revolución Bolivariana de Venezuela con el presidente Hugo Chávez a la cabeza. Participamos activamente en la plataforma bolivariana y desde la primera visita del presidente Chávez, así como en las restantes, participamos en el cortejo de seguimiento y apoyo a la revolución. Además, creo que el mes que viene se va a celebrar una reunión estatal de los comités y círculos bolivarianos aquí en Madrid, lo que no sé la fecha. Sé que es el mes que viene, pero no sé completamente. En todas estas campañas han existido distintos colectivos que se pisaban el terreno los unos a los otros, cuando en el
fondo estaban luchando por lo mismo. En esta agrupación asamblearia siempre hemos entendido que no es nada beneficioso la división. La historia lo muestra desde la Guerra Civil Española. ¿Qué importancia tiene si llevas un carné o eres de una cuerda política u otro? A nosotros nos importa el camino que cada uno decida. Lo que importa es que al final de ese camino confluyamos en un fin común, la transformación de esta sociedad que erradique las clases y dé prioridad al desarrollo de todo ser humano en perfecta libertad y armonía con la naturaleza. Entiendo que este es un resumen muy fácil, pero no pretendo dar una tesis ni extenderme mucho. He dejado a posta, como ejemplo último de nuestro trabajo internacionalista, a Cuba. En este local nunca ha existido una fisura o una duda en cuanto a hablar claro sobre Cuba. Desde aquí proclamo nuestro apoyo categórico al ideal de nuestro comandante en jefe, Fidel Castro. Al ejemplo permanente del Che Guevara, a José Martí, precursor, junto con Antonio Maceo Máximo Gómez, de la lucha de liberación contra el Imperio Español. La noble lucha de los mambís que más tarde, tras haber puesto todos los muertos, les fue robado el triunfo por el monstruo del norte. El imperio asesino de Estados Unidos, que mantiene bloqueada la isla desde hace 50 años. Un bloqueo genocida del que los países avanzados y democráticos vuelven la vista para otro lado, no vaya a ser que el señorito Bush o el presidente de turno les vaya a pelar las barbas y cortarles el grifo para que sigan enriqueciéndose, mientras el resto del mundo se muere por las guerras que ocasionan y por el hambre que les hacen padecer al esquilmar sus recursos. El último invento, lo digo esto porque el último invento es el de los biocombustibles, que de llevarse a cabo acabará con 3/4 partes de las tierras destinadas a la producción de alimentos para consumo humano, para que los países ricos sigan teniendo energía para fardar de coches de lujo y de hipocresía en su ficticio estado del bienestar. En el colmo del cinismo le han dado el premio Nobel a algo que defiende los biocombustibles como la energía del futuro, cuando lo que se tenía que haber hecho con él y otros muchos dueños de petrolíferas y multinacionales es encerrarlos por asesinos. Hablando de asesinos, no podemos olvidar el cobijo que da Estados Unidos a las mafias terroristas anticubanas radicadas en Miami, que han atentado constantemente contra Cuba, que da cobijo a Posada Caberriles, connotado terrorista culpable de la voladura del avión cubana de aviación, donde murieron 73 personas, entre ellas todo el equipo de Grima Nacional de Cuba. Sin embargo, mantiene a 5 cubanos: Antonio Guerrero, René González, Gerardo Hernández, Ramón Lavañino y Fernando González, desde hace 10 años en cárceles de máxima seguridad por luchar contra el terrorismo, mostrando la doble moral que desde tiempos inmemoriales mantiene este supuesto país de la libertad. Estos 5 jóvenes solamente monitoreaban a esos grupos terroristas y cuando descubrieron los atentados que tenían planeados contra Cuba, pasó la información al gobierno cubano, que a su vez lo transfirió al de Estados Unidos. ¿Y qué hizo este gobierno? Detenerlos a ellos y dejar en libertad a los verdaderos terroristas. He hablado de este asunto porque Más Madera lleva desde su fundación participando activamente en el Comité de Liberación de los 5 de Madrid. En la actualidad estamos preparando una gran manifestación con acto y concierto para mediados de octubre, aquí en Madrid. Este próximo 12 de septiembre se van a cumplir 10 años desde que llevan encarcelados. Desde Cuba, el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Ricardo Alarcón, solicitó a los movimientos de solidaridad con Cuba de todo el mundo que se celebre una campaña mundial del 12 de septiembre al 6 de octubre. El Comité de los 5 de Madrid colocará varias pancartas en distintos puntos del Madrid el día 11 por la noche y el 12 se entregará un comunicado en la Embajada de Estados Unidos exigiendo su libertad y por la tarde se realizará una concentración ante esa embajada ensangrentada. Me gustaría acabar mi intervención con un recuerdo para aquellos camaradas, por eso decía que se me habían adelantado, pero yo creo que eso es inevitable para todos nosotros, que han dejado su ejemplo y su vida en el largo peregrinar de Más Madera. Ahora mismo me acuerdo de Alejandro y Carmen, que pusieron el punto y final en la Nicaragua revolucionaria,
La Nicaragua sandinista, en su momento, muy presente en las políticas internacionales que aplicaba esta agrupación, como ya expliqué antes. De Martita, a la que yo no conocí, pero que era de esas camaradas que no hace falta que hayas tenido el privilegio de compartir unos instantes con ella para saber lo que significaban. Firmeza y determinación en la constante revolucionaria. Dejó sus huesos en la Revolución del Salvador. También, por la importancia que tiene uno de los pocos triunfos de este local, como fue impedir el campo de tiro en Anchuras de Adolfo y de Carlos, al que un rayo de una tormenta llena de lágrimas cegó sus vidas para sembrarlas en nuestros corazones. Y cómo no, de Pedro Racionero Torres. Querido. Estas paredes están huérfanas de su presencia, de su constancia, de su ejemplo, de su amistad, de su cariño enfurruñado, pero cariño extremo al fin. Y por encima de todo, este local, nuestro partido, sus camaradas, estamos huérfanos de la eterna dignidad que siempre mostró. Cuando alguien pierde su dignidad, lo ha perdido todo. Por eso os pido que me permitáis, si soy capaz, acabar mi exposición con un poema dedicado a su memoria. Te echo de menos, hermano. Ya nadie llama a mi puerta mugrienta, diciéndome, vámonos al monte. Nos espera la música de los pájaros, las canciones que entonan las copas de los árboles, mecidos por el viento invernal. Vamos a disfrutar de la naturaleza y de nuestra increíble amistad. Te echo de menos en mi entrañable locura, donde te imagino impartiendo lecciones de amor en las interminables reuniones de más madera, en las caminatas por tu querido Amblite, enfrentándonos al tiempo para que las canteras y las térmicas no te robaran tus sueños y tus esperanzas, depositados en las encinas y los quejigos de esos campos que te vieron nacer. Te echo de menos cuando cierro los ojos y las pesadillas más altas de las noches estrelladas. Me he quedado sin sangre nueva, sin confidente al que susurrarle sin temor a la vergüenza. He llorado como un niño asustado, porque tus lágrimas acompañarán su caída para llenar los vasos que calmaban nuestra sed. Te echo de menos en este segundo, contemplando extasiando la magnitud de un cielo cubierto de nubes en el refugio de ciruelos. Si estuvieras a mi lado, compartiendo tu calor humano, sonreirías y diríais, recorramos juntos este placentero silencio, necesario para llegar a decirnos, te quiero. Te echo de menos desde mi soledad acompañada, como el fruto que me llevo a la boca sedienta de tu amor, como el agua que refresca mi porvenir huérfano de tu presencia, como el aire que ya no refresca mi rostro con tu determinación, como el soldado que no sabe dónde está, que no entiende por qué mata, porque ya no añora la paz. Pero sobre todo te echo de menos porque impulsaba los latidos de mi corazón, porque siempre me decías la palabra adecuada, porque pese a tu tozudez, muchas veces tenías razón, porque mi alma y la tuya separadas no tenían valor, pero fundidas eran pura pasión revolucionaria, porque un amanecer que ninguno recordamos, ambas se encontraban cubiertas de polvo y dieron un paso al frente. Aquí está nuestra vida, a disposición de la revolución, suficiente compenetración para que se unieran en el mayor de los amores, el que hermana a dos camaradas. Gracias.